el viento lleva tus palabras, viajan lejos sin cesar. La tierra siente tu cariño, naturaleza va a sanar. Ciencia ayuda a la gente. Palabras al viento. Un collage radiofónico donde la voz de la imagen de canales de YouTube se lanza a las ondas de Radiópolis en la FM 92.3 de Sevilla. Hoy hemos encontrado y hablamos de Luis Rojas Marco, psiquiatra. Continuamos sobre identidad digital. Y por último, ¿por qué tu ciudad necesita refugios climáticos? Rojas Marco es un hablado psiquiatra de fama internacional. En los años 90 fue el máximo responsable de los servicios de salud mental, alcoholismo y drogodependencia de la ciudad de Nueva York. El 11 de septiembre de 2001 fue testigo de los atentados contra las Torres Gemelas, mientras ocupaba el cargo del presidente del sistema de hospitales públicos de la ciudad. Allí tuvo un papel fundamental en la creación de grupos de apoyo para los familiares de las víctimas. También es autor de numerosas obras de divulgación, entre las que aborda temas como la importancia del optimismo, la relación entre el lenguaje y la felicidad, la superación de la adversidad y la autoestima. En este espacio de Canal BBVA Aprendemos Juntos, nos comenta cómo el humor es fundamental para entender la vida. Un día yo estaba en la biblioteca del hospital del Good Samaritan y oigo por los altavoces: Dr. Marcos, I see you. Y yo salgo al pasillo y miro: doctor, ¿y qué voy a decir? I don't see you. Viene un ángel de carne y hueso, un médico interno como yo, de Guatemala, que me conocía de una semana. Me dice: Luis, no, quieren que vayas al ICU, que significa Intensive Care Unit, unidad de cuidados intensivos. El sentido del humor es muy útil. Yo siempre digo que cualquier botiquín de urgencias debe de llevar una dosis de sentido del humor. No nos ayuda de momento. Por ejemplo, si hay aquí una crisis de algún tipo, ponernos a contar chistes no es, ¿verdad? Pero el sentido del humor nos da una perspectiva. Tratamos mejor las incongruencias de la vida con humor, ¿verdad? O cosas que no entendemos, que a veces son cosas trágicas, pero no las entendemos, y nos ayuda el sentido del humor. Mi madre fue para mí un ángel de carne y hueso, pero fundamental, sobre todo en mis primeros años, que son tan importantes. Y nos llevábamos muy bien. Un día, hace unos años, estaba hablando con ella, y le pregunto a mi madre: mamá, cuando te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Y me contesta con una sonrisa: Luis, dame una sorpresa. Y nos pusimos a reír. Un ejemplo de el humor que tratas temas, ¿verdad? La medicina ha evolucionado como tantas cosas, ¿no? Ha evolucionado, y hoy hablamos también de la medicina de la calidad de vida. Por eso hoy día podemos hablar de otros factores que nos ayudan a llevar mejor la vida. Un poco de estrés ayuda también, ¿eh? Un poco de estrés nos anima a competir, nos anima a estar despiertos. El problema del estrés es cuando el estrés es continuado o es excesivo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, se convierte en ansiedad, o en casos extremos se puede convertir en dar lugar a una depresión, por ejemplo. Yo diría que ayuda a diversificar la vida.
nuestras actividades. ¿Cuáles son las parcelas de mi vida de las que yo saco satisfacción? Y luego tratar de practicarlas. Pero además, practicarlas sin que se mezclen. Porque la idea es compartimentarlas. Cuentan los historiadores que el Titanic se hunde porque no tenía compartimentos estancos y el agua entra y así se hunde. De forma que diversifica tus fuentes de satisfacción con la vida. Ese es un ejemplo de algo que podemos hacer. Y luego cada uno vamos superando adversidades utilizando esa mezcla de resistencia y flexibilidad que hoy llamamos resiliencia. En un mundo cada vez más conectado, ¿algunas veces te has parado de pensar en tu identidad digital? No es solo tu nombre de usuario o tu perfil, es el conjunto de datos, huellas y acciones que te definen en el entorno virtual. Desde tus interacciones en redes sociales hasta tu búsqueda en Internet, todo contribuye a construir quién eres digitalmente. Raúl Sánchez Reillo, catedrático del Departamento de Tecnología Electrónica en la Universidad Carlos III y director del Grupo Universitario de Tecnología de Identificación, nos ayuda a entender qué es la identidad real digital, en una entrevista para el Observatorio de Derecho Digital realizado en el canal de la Fundación Hermes por su directora general Beatriz Escriña. Cada vez que desbloqueamos el móvil con nuestra huella, que firmamos un documento online o que iniciamos sesión en una red social, estamos utilizando nuestra identidad digital. Pero, ¿qué significa realmente ser alguien en Internet? ¿Y hasta qué punto debemos o queremos identificarnos? Hoy en el Observatorio de Derechos Digitales abordamos uno de los grandes retos del mundo conectado, la identidad digital real. Para hablar de ello nos acompaña Raúl Sánchez Reillo, catedrático del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Grupo Universitario de Tecnologías de Identificación. Raúl, bienvenido. Bien hallado. Cuando hablamos de identidad digital, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? En el mundo digital tú puedes tener tantas identidades a priori como quieras. Evidentemente solo una de ellas debería ser la real, pero la identidad digital al fin y al cabo no es otra cosa que el que puedan aislar un determinado contexto a una persona a través de esa credencial que te identifica. Entonces, ¿existen herramientas para que certifiquen realmente que con quien estoy hablando sea realmente con quien estoy hablando? Claro que hay herramientas. Están los certificados digitales, el DNI electrónico, en nuestro caso en España. Es decir, existen esas herramientas, pero eso conlleva dos grandes problemas. Que el proveedor de servicio tiene que intentar hacer eso en todo su espectro geográfico en el que se mueve. ¿Y qué ocurre con Internet? Que normalmente ese espectro geográfico es el mundo entero. Y dentro del mundo entero hay unas ideas, unos conceptos de identidad muy diferentes. Como por ejemplo es el caso de España, en el cual todos los ciudadanos a partir de 14 años tienen que obligatoriamente tener un DNI. En otros países, el que haya una especie de DNI es un atentado total contra la privacidad del ciudadano. En el tema precisamente de la verificación de la edad, que es un tema muy importante, hay un problema asociado. Es el comprobar eso sin desvelar su identidad. Ahí es donde está el problema. Es decir, es muy fácil verificar la identidad sin anonimato, pero mantener la verificación de identidad con lo del anonimato es cuando, tenemos un primer problema. Pero ¿cómo podemos un poco quizá luchar contra esa clandestinidad, que es la que está permitiendo que circulen bulos o que se puedan hacer acusaciones falsas o simplemente que te digan cualquier cosa, pues que no ha lugar, ¿no? Está el derecho al anonimato del ciudadano, pero el derecho al anonimato del ciudadano acaba donde tú entras en algo delictivo. Hay que intentar buscar soluciones para eso. Yo ya me conformaría con tener claro que con lo que estás hablando es una persona y no una máquina. Para eso se tendrían que poner los proveedores de servicio realmente manos a la obra. Tendrían que verificar qué persona es la que está detrás de cada una. Pero que exista ese vínculo de la identidad real con ese seudónimo protegido para que en el caso de un problema, un delito, por petición judicial, entonces se pueda deshacer ese vínculo y entonces se sepa, oye, el que ha dicho esto o el que ha amenazado o el que cualquiera de todas las muchas cosas que por desgracia están ocurriendo
se sepa qué persona es y se pueda ir frente a ellos. Pero fíjate que ya ni siquiera estamos hablando de que sea una persona anónima, ya es que puede no ser ni siquiera una persona. Fuera de lo que es el perímetro de nuestras fronteras, ¿en quién deberíamos fijarnos? O si no fijarnos, ¿quién está trabajando en este tema y que realmente pues merezca la pena por lo menos echar un vistazo? Evidentemente sí que hay muchos proyectos en los cuales hay que fijarse. Por ejemplo, en Estonia es un país en el cual sí, ¿verdad?, ofrecen un montón de servicios. Lo que pasa es que sí que en su análisis de riesgos, porque en todo esto siempre hay un análisis de riesgos, consideran que no va a haber tanto delito como ventajas va a tener a su sistema el hecho de atraer negocios o cosas por el estilo. Ellos han implantado montones de cosas digitales cuando nosotros ni siquiera las consideramos ni viables a día de hoy. Por ejemplo, hace 15 años me parece que era, ellos podían votar, las elecciones generales podían votar utilizando el teléfono, pero no un smartphone de última generación, no, incluso los teléfonos, los Nokia antiguos, que por SMS. Actualmente en Corea del Sur han establecido un sistema en el cual tienen su identidad móvil, ¿vale? Y a partir de esa identidad móvil poder hacer un montón de servicios. Pero sí, hay que fijarse en lo que están haciendo los demás, pero también hay que poner en valor todo lo que hemos hecho aquí. España está muy bien posicionada, especialmente en garantizar la identidad de las personas para garantizar su privacidad. Lo llevo haciendo muchísimos años, lo llevo haciendo prácticamente desde siempre. Nosotros fuimos los primeros en crear un documento de identidad electrónico, además con certificados, con verificación biométrica dentro del documento. Hemos sido de los primeros que hemos hecho esa especie de prototipo de DNI virtual y siempre con la ayuda, con la dirección de la Dirección General de la Policía y con la supervisión del Centro Criptológico Nacional, siempre se ha intentado garantizar el que la identidad del ciudadano sea la real y esté protegida y se mantenga esa privacidad. Pues Raúl, con esto terminamos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Observatorio de Derechos Digitales y ayudarnos a entender un poquito mejor en qué consiste esto de la identidad digital. Nos vamos con una idea clave. Al final, el futuro digital será más seguro si es respetuoso con los derechos y privacidad de las personas. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a vosotros. La propia ciudad será el refugio climático. Así lo cree el experto Josep María Acosta, director general de Cinia Group, empresa que se ha propuesto crear mobiliario urbano para mitigar los efectos del cambio climático. En el podcast Futuro Sostenible de BBVA asegura que veremos ciudades con infraestructura ya adaptada. Hasta entonces, estas son algunas de las soluciones para reducir hasta 15 grados la temperatura de los espacios exteriores. ¿Todas las ciudades necesitan ya contar con refugios climáticos? Sí, hoy ya podemos considerar que todas las ciudades necesitan este tipo de soluciones. Futuro Sostenible, un podcast de BBVA con Tete Andrés. Buscar un refugio cuando hace mucho calor, frío o irrumpe de manera inesperada algún tipo de fenómeno meteorológico extremo es algo natural motivado por la supervivencia. Indagamos sobre lo que hay detrás de los refugios climáticos de la mano de Josep María Acosta, director general de Cinia Group, una empresa que se ha propuesto crear soluciones de mobiliario urbano que nos sirvan de refugio. Bienvenido a Futuro Sostenible, Josep. Muchas gracias. Como punto de partida, ¿qué es un refugio climático? Refugio climático es un espacio que ofrece protección y confort térmico frente a condiciones meteorológicas extremas. El calor, el frío, episodios de viento, lluvia intensa. Se habla mucho de mitigar el impacto del cambio climático, pero también adaptarse a él. ¿Dirías que dentro de los refugios climáticos estos dos conceptos van a ir siempre ligados? Totalmente. Los refugios climáticos, en definitiva, son una herramienta doble
ayudan a mitigar, como bien decías, porque reducen la temperatura urbana, absorben CO2 por el propio proceso de la vegetación que nosotros introducimos en estas soluciones, y favorecen la adaptación porque también sirven como un elemento de inclusión social, donde el espacio es más habitable, más amigable y hay más interacción social en este tipo de espacios. ¿Qué tipos de refugios climáticos existen? Existen refugios a varias escalas. Hay los propios refugios naturales de la propia ciudad, que podrían ser los bosques urbanos o las propias estructuras vegetales. Y luego hay los refugios que nosotros concebimos, en los cuales hay una estructura que puede ser metálica o con elementos sostenibles como la madera, donde introducimos la vegetación, introducimos la refrigeración evaporativa y introducimos la ventilación para crear situaciones... Espacios agradables, ¿no? Espacios agradables a nivel de confort, de temperatura, de calidad del aire, etcétera. ¿Qué papel dirías que juegan los espacios que has mencionado, como las zonas verdes, los parques, en cuanto a su función como refugios? Son esenciales. Definitivamente, hoy las ciudades tienen que adaptarse. Venimos de unos años donde ya es una evidencia el cambio climático, y yo creo que en breve dejaremos de hablar de refugios y hablaremos de una ciudad con una estructura o con una infraestructura muy adaptada al cambio climático, donde la propia ciudad será el propio refugio climático. Las bibliotecas o las escuelas se han convertido en refugios climáticos, pero sí que es verdad que a través del mobiliario urbano podemos estar ante un refugio climático. ¿Cómo pueden los ciudadanos distinguir ese refugio? Los refugios climáticos no tienen por qué ser únicamente edificios. Las propias estructuras urbanas que tenemos en el espacio público pueden ser adaptadas para convertirse en refugios climáticos. Nosotros introducimos las soluciones basadas en la naturaleza en este tipo de espacios para crear situaciones más confortables y que el ciudadano se pueda refugiar ante las situaciones extremas. Ponme algún ejemplo. Pues sobre todo actuamos en plazas duras. Venimos de la arquitectura de unos años atrás, donde el espacio urbano adquirió una forma de hacer basada en los Van der Rohe, en los Bright, en el cubismo, donde se pusieron de moda las plazas duras, las formas rectas, etcétera. Todo esto está cambiando. Entonces, ahora hay una posibilidad de transformar estos espacios en espacios más amigables, introduciendo la vegetación en este tipo de espacios duros, donde existe un efecto calor, un efecto ola de calor, y de esta forma, pues introduciendo este tipo de soluciones, rebajamos la temperatura y hacemos que el espacio sea pues más habitable. ¿Los ventiladores tienen cabida en las ciudades a día de hoy? Bueno, ¿o son solo para ciudades como Singapur, ¿no?, que están ya muy avanzadas en el tema de los refugios? Los ventiladores tienen un efecto fundamental en todo esto, que es la parte de ventilación. Nosotros actuamos sobre tres elementos principales: la vegetación, para reducir la temperatura, la refrigeración evaporativa, es decir, introducción de agua para crear una humedad más acorde a la situación, y luego la ventilación, que hace que todo este mejor ambiente se distribuya a lo largo de este espacio. ¿Qué diferencia de temperatura pueden aportar los refugios climáticos? Esto es en función del diseño, de la orientación, de la situación. Pero estamos hablando de que las soluciones basadas en la naturaleza, introducidas directamente en el espacio urbano, pueden reducir la temperatura entre 5 y 10 grados. Son muchos grados. Y en casos extremos, como una plaza dura, donde hay evidentemente mucho hormigón, pues llegamos hasta los 14-15 grados de diferencia.
Vosotros, antes de diseñar un refugio climático, ¿qué tenéis en cuenta como expertos? Pues tenemos en cuenta la situación, tenemos en cuenta la problemática, tenemos en cuenta las necesidades y tenemos en cuenta una solución adaptada a todo esto. Como bien hablaba de las plazas duras, nos encontramos con una problemática en la propia infraestructura urbana, porque a veces no puedes actuar directamente en la plaza porque debajo hay un parking. Entonces, ahí la solución, nosotros siempre ante cualquier situación proponemos la vegetación y plantar árboles, evidentemente, pero a veces la situación no lo permite. Entonces ahí nosotros proponemos soluciones adaptadas a la situación. ¿Cuáles pueden ser esas soluciones? Pues estructuras, como bien decía, estructuras para que las plantas puedan crecer, estructuras donde no necesitamos plantar árboles, sino hacemos como un tipo de mobiliario que la planta, sobre todo las plantas enredaderas, cubran toda la estructura, y ahí internamente luego introducimos los diferentes elementos como la refrigeración evaporativa y la ventilación para llegar a crear el entorno que nosotros estamos buscando. Para que un refugio sea eficaz, ¿qué se debe de tener en cuenta? El entorno. La situación, la orientación de la situación donde estamos, el subsuelo donde nos ubicamos y la situación medioambiental en la que estamos. Diferente, evidentemente, el sur que el norte de España, o países ya más centroeuropeos, donde las condiciones son ligeramente diferentes. ¿Dirías que los refugios climáticos son solo para las ciudades o ya se están extendiendo a municipios más pequeños? Realmente los municipios pequeños están adaptando muchísimo sus espacios porque básicamente lo que pretenden es que la gente habite y no se vaya a las ciudades. Evidentemente hay que adaptar soluciones para la capacidad que tiene el pequeño municipio, porque la solución tiene que ser sostenible en el futuro, económicamente viable. Y tiene que adaptarse a la situación del entorno del pequeño municipio. Lo has mencionado antes, el urbanismo. ¿Qué papel juega en cuanto a los refugios climáticos? ¿Debe de cambiar algo? Bueno, la planificación urbanística ya está cambiando. Venimos ya de una exigencia a nivel medioambiental que se está traduciendo a los proyectos, se está traduciendo al paisajismo en general, y se está empezando a exigir ya soluciones sostenibles y soluciones que privilegien el medio ambiente, que privilegien la habitabilidad de los espacios más que el propio diseño y la propia funcionalidad. ¿Trabajáis de manera conjunta con las administraciones a la hora de elaborar los planes, teniendo en cuenta la experiencia que vosotros tenéis en este tipo de mobiliario? Sí, aquí la colaboración público-privada es fundamental. Nosotros somos una empresa innovadora en este sentido, que yo a veces lo explico y no dejamos de hacer cosas muy sencillas, pero a veces las cosas más sencillas son las más complejas, y no dejamos de fijarnos siempre en lo que nos dice la naturaleza. A partir de aquí aplicamos tecnología, evidentemente, para hacer que las soluciones que proponemos sean principalmente sostenibles. Sabemos que la administración pública tiene sus limitaciones, entonces la tecnología nos ayuda a gestionar todo este espacio sin la necesidad de muchos recursos, y el trabajo público-privado en definitiva es fundamental para llevar toda esta tecnología o todas estas soluciones a los diferentes proyectos y a los diferentes concursos públicos que van finalmente a ejecutar las soluciones a las ciudades. Importante, por tanto, ese trabajo en equipo, ¿no? Entre, como tú bien decías, lo público y lo privado. ¿En qué otras soluciones estáis trabajando en Cinia Group, más allá de los propios refugios climáticos, y que sirven para tener un mejor confort?
Estamos trabajando en soluciones también para el interior de los edificios. Estamos en un momento donde ha aparecido el síndrome del edificio enfermo, donde el aire que respiramos dentro del edificio es igual o más contaminado que el de la ciudad, de la propia ciudad. Entonces nosotros, mediante soluciones también basadas en la naturaleza, estamos creando un sistema de pulmones verdes en el interior del edificio, que a través de un sistema de recirculación de aire estamos haciendo que todo el aire limpio y puro que viene del pulmón verde se esté recirculando en todo el edificio. Y así conseguimos que la gente respire un aire más puro y más respirable. Josep, teniendo en cuenta lo que comentas, además de mirar a la naturaleza, ¿dirías que quizá hay que echar una mirada atrás para ver lo que hacían nuestros antepasados en materia de sostenibilidad y traérnoslo al presente? Pues sí, evidentemente. Estamos en la era en la que estamos buscando soluciones de nuestros antepasados. Es a veces contradictorio porque estamos en la era de la tecnología y de la comunicación, de la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que estamos recuperando muchas de las soluciones que, por ejemplo, los romanos utilizaban para refrigerar edificios o para construir sus pequeñas ciudades. ¿Qué consejos darías a los ciudadanos para un buen uso de los refugios climáticos? Sobre todo que sean conscientes de que hemos sufrido cambios importantes en los últimos años a nivel medioambiental y a nivel climatológico, y que sean muy respetuosos, que entiendan perfectamente que muchas veces las soluciones las tenemos mirando la naturaleza, y que hagan uso respetuoso y que hagan un uso compartido para crear un entorno social y para volver un poco a las ciudades que teníamos hace unos años, donde el espacio público se utilizaba como elemento de socialización importante. Y como refugio, ¿no? Para el calor, por ejemplo, buscar esos parques y esas zonas verdes que también mencionabas en el podcast, y el frío, pues bueno, otros espacios como pueden ser lo que mencionábamos al principio, las escuelas o las bibliotecas. Josep, muchísimas gracias por habernos dado más luz en torno a los refugios climáticos y sobre todo por habernos explicado qué hay detrás de ese mobiliario urbano que igual no percibimos que es un refugio y realmente lo es. Gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad de poder explicar y poder dar luz a todo lo que estamos haciendo. Y esto es todo por hoy. Mañana te invitamos a esta misma hora, 8 de la tarde, en Radiópolis, a escuchar Tu Huella, un espacio radiofónico sobre la responsabilidad social y corporativa con Eva Cabrera. Agradecido por vuestra atención, Antonio Gil, desde Radiópolis para... When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da. Yeah. Da-da-da-da-da, all right, all right, all right, da-da-da. Whoosh, 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 all right. Soon be summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy.